Buenas tardes, damos comienzo a la clase en la cual abordaremos el problema de la solución de estado estacionario en el caso de la teoría de Schrödinger. Una de las posibles soluciones de la ecuación de Schrödinger corresponde justamente a la llamada solución de estado estacionario, que corresponde a la situación en la cual la energía potencial es independiente del tiempo y por lo tanto corresponde al problema de tipo conservativo. ¿Cómo es la solución general en el estado estacionario? Es algo que está planteado en el problema adicional número 1 de la guía de actividades número 5. Ahí se demuestra que la función de onda para la solución de estado estacionario tiene que ser escrita en este formato, en donde aparece el parámetro omega, que es la llamada pulsación, y que es E sobre h barra. ¿Por qué se denomina así a la solución de estado estacionario cuando la función de onda depende del tiempo? Se habla de esta manera debido a que la densidad de probabilidad, es decir, la probabilidad por unidad de longitud, en el caso unidimensional, y la probabilidad por unidad de volumen, en el caso tridimensional, es lo que resulta ser independiente del tiempo. La phi de r de t en módulo al cuadrado, que no es otra cosa que phi conjugado por phi, y es la densidad de probabilidad, la probabilidad en 3D por unidad de volumen, es lo que resulta ser independiente del tiempo. Por eso se habla de que esta solución describe la llamada solución del estado estacionario. En el caso unidimensional, la función de onda en la solución de estado estacionario se escribe de esta manera y la densidad de probabilidad, es decir, la probabilidad por unidad de longitud, es lo que resulta ser independiente del tiempo y es igual a módulo de phi de x al cuadrado. ¿De dónde se obtiene la forma de esta función phi de r? O en el caso unidimensional, phi de x. También como lo muestra el problema adicional número 1, en donde se demuestra la forma de la solución del estado estacionario, ahí se queda establecido que la phi de r en el caso 3D o la phi de x en el caso 1D son soluciones de la llamada ecuación diferencial de Schrödinger de estado estacionario o independiente del tiempo. Concentrémonos ahora en el problema unidimensional. Obviamente, problema unidimensional en donde para que tenga sentido la solución de la cual acabamos de hablar, tiene que ser el problema conservativo, es decir, donde la energía potencial solamente es función de la posición y en el caso unidimensional solamente función de x. Es decir, la energía potencial es independiente del tiempo. Yo puedo determinar, como han visto ustedes en cursos anteriores de matemática y de física, que la fuerza que actúa sobre el objeto cuántico queda determinado en términos de la energía potencial a partir de esta expresión. Siempre pensando esto en el problema unidimensional.
La forma en particular de la ecuación de Schrödinger, independiente del tiempo o de estado estacionario, termina siendo esta, como repito, se demuestra en la resolución del problema adicional número 1 de la guía número 5. Si uno es capaz de resolver esto, obtiene la forma de phi de x. Luego multiplica por e a la menos i omega t y tiene la función de onda phi de x de t. Y en donde aparece el parámetro llamado pulsación, que es e sobre h barra. Por supuesto que para poder resolver esta ecuación hace falta conocer la distribución de energía potencial en donde se encuentra moviendo el objeto cuántico. ¿Qué tipo de forma matemática va a tener u de x? Si pensamos exclusivamente en términos matemáticos, nos vamos a encontrar que para obtener soluciones, como se suele decir, de lápiz y papel, es decir, que puedan ser desarrolladas sin necesidad del auxilio de un método numérico y por ende de un programa de computadora, la U de X tiene que cumplir con ciertos requisitos, porque si no, la solución de esta ecuación diferencial se complica matemáticamente al punto de quedar fuera del alcance de los problemas que podemos discutir nosotros en este curso. Para que puedan haber soluciones, repito, como se suele decir, de lápiz y papel, se va a requerir que la U de X cumpla con estos requisitos matemáticos: ser seccionalmente continua y constante a tramos. Básicamente, prácticamente todos los problemas que vamos a realizar en 1D cumplen con este requisito. Solamente vamos a analizar, y de una forma muy elemental, la situación en la cual la energía potencial puede ser descrita como la asociada al movimiento oscilatorio armónico, es decir, un medio de K por X al cuadrado. Los problemas que cumplen con la condición que antes mencioné van a tener la característica matemática de poder ser resueltos fácilmente. Se pueden obtener soluciones, repito, como se suele decir, de lápiz y papel. Sin embargo, el beneficio tiene como contrapartida que son problemas con alto grado de idealización. Es decir, uno no va a encontrar situaciones reales que estén afectando al movimiento de un objeto cuántico las distribuciones de energía potencial que indicamos aquí, que sean seccionalmente continuas y constante a tramo. Pero a pesar de ser problemas altamente idealizados, todos tienen la particularidad que bajo ciertas condiciones sus resultados pueden ser trasladados a las situaciones reales. Y es lo que hace que se desarrollen técnicas para resolver ese tipo de problemas, por la posible conexión que uno va a poder establecer con la realidad. En cada problema que uno va a resolver es oportuno tratar de establecer en la medida que se pueda esta conexión y no quedarse simplemente con la resolución del problema, aunque sea altamente, repito, idealizado.
Si la energía potencial es constante a tramos, en cada tramo donde tomo un valor constante, ese valor constante puede ser un valor constante positivo, un valor constante negativo o cero. Y en esta distribución de energía potencial, donde el objeto cuántico se encuentra moviéndose, la energía E del objeto cuántico puede ser mayor o menor a U0. Nosotros analicemos primero el caso en que la energía E es mayor que la energía potencial U0, que es un valor genérico de referencia constante que forma parte de la distribución de energía potencial del problema. En ese caso, la ecuación de Schrödinger de estado estacionario adquiere este formato, que matemáticamente es muy fácil de tipificar. Es una ecuación diferencial de segundo orden, ordinaria, incompleta porque falta la derivada primera de phi de x respecto de x, homogénea, con coeficiente constante, siendo el coeficiente lo que está encerrado en esta forma hecha con guioncitos. ¿Qué es E menos U0? E menos U0 no es otra cosa que la energía cinética del objeto cuántico. Este coeficiente constante en la resolución de esta ecuación diferencial se lo piensa como que es un valor constante al cuadrado. Y esto forma parte del clásico procedimiento de resolución de este tipo de ecuaciones diferenciales que involucraba el armado de la llamada ecuación característica. Este coeficiente al cuadrado lo identificamos con la letra K. ¿Por qué? Porque para describir el comportamiento de un objeto cuántico en términos del modelo ondulatorio, no solamente voy a caracterizar el objeto cuántico con la longitud de onda de de Broglie, sino puedo hacer uso de un parámetro típico en la teoría ondulatoria que es el número de onda. Y el número de onda normalmente, casi universalmente, se identifica con la letra K. Incorporando el llamado número de onda, se puede establecer la relación que hay entre P, el módulo de la cantidad de movimiento, y el número de onda, como P igual a H barra por K. Ahora, la energía cinética, que es E menos U0, es también P cuadrado sobre 2M. Si tengo en cuenta que P lo escribo como H barra por K, esta es la expresión que me queda y despejando K al cuadrado, llego a esto que está acá, que resulta ser igual al coeficiente constante que multiplica phi de x. Por lo tanto, el hecho de que este coeficiente al cuadrado lo identifiquemos como K al cuadrado es porque este coeficiente al cuadrado no es otra cosa que el número de onda al cuadrado, valor que está relacionado con la longitud de onda de Broglie del objeto cuántico. La ecuación diferencial ya la he tipificado y he indicado muy rápidamente que típicamente esta ecuación diferencial se resuelve a partir de armar la ecuación característica como paso previo. Las cuentas que hay que realizar son muy sencillas, pero justamente como son sencillas y son ampliamente conocidas por ustedes, no está en nuestro interés que cada vez que haya que resolver esta ecuación se plantee el método de resolución. Directamente vamos a escribir la solución obviando el procedimiento del armado de la ecuación característica
y la solución de la misma. Finalmente, una phi de x, que es solución de esta ecuación diferencial, puede ser escrita matemáticamente hablando de tres maneras distintas: como una combinación lineal de exponenciales imaginarias, como una combinación lineal de senos y cosenos, o como un seno-coseno desplazado. Cualquiera de estas maneras de escribir la solución es matemáticamente correcto y pueden ser usadas para la realización del problema. Sin embargo, por el tipo de cuentas que vamos a tener que aprender a realizar, en general los problemas se van a terminar resolviendo escribiendo la solución en el formato de combinación lineal de exponenciales imaginarias o una combinación lineal de senos y cosenos. No porque en el último formato no se pueda escribir, sino porque la práctica de resolución de este tipo de problemas lleva a que cualquiera de los otros dos procedimientos de cómo escribir la solución terminan siendo más prácticos. Por ejemplo, si escribimos la solución como una combinación lineal de exponenciales imaginarias, la solución general es la que estoy marcando. Si multiplicamos por e a la menos i omega t, obtenemos la función de onda, que según la hipótesis 1 es el objetivo central del problema: tener a disposición para un problema dado cuál es la forma de la función de onda con la que luego voy a hacer la interpretación probabilística. Hipótesis 1, 2 y 3 que discutimos la clase pasada. Distribuyendo el e a la menos i omega t, queda una solución general que es la suma de estas dos. Por lo que ustedes vieron en física 2, una función matemática que tenga esta manera de ser escrita no es otra cosa que la solución de la onda armónica plana, es decir, la solución de una onda cuyo frente de onda es un plano y que en este caso particular se propaga en la dirección del eje X positivo. Esta solución representa una onda armónica plana, el frente de onda es plano, pero en este caso se propaga en la dirección del eje X negativo. Si esto mismo lo queremos establecer con los otros formatos, esto se puede realizar, pero hay que hacer un trabajo previo matemático, como para poder llegar a hacer la interpretación que recién hice, que aprovechando la notación en exponenciales complejas resulta inmediata. Por otra parte, yo puedo definir el vector propagación, que es perpendicular al frente de onda y cuya dirección y sentido indica la dirección y sentido de cómo se propaga el frente de onda. Por otro lado, el vector propagación se identifica como k vector y se usa la misma letra que antes para el número de ondas porque el módulo de este vector es justamente el número de onda. Si uno tuviera un objeto cuántico que se mueve en la dirección del eje X positivo, la dirección y sentido del eje X positivo, el frente de onda propagándose en la dirección del vector K termina siendo el frente de onda propagándose en la misma dirección y sentido que el vector cantidad de movimiento. Por lo tanto, en la misma dirección y sentido en la cual se está moviendo el objeto cuántico. Esto no quiere decir que el objeto cuántico tiene forma de frente de onda,
sino que la función de onda que escribo de esta manera tiene esta imagen que es la de pensar a un frente de onda acompañando el movimiento del objeto cuántico que se propaga en la misma dirección y sentido en la cual se mueve el objeto cuántico. El objeto cuántico se mueve en la dirección y sentido del eje X positivo y el frente de onda se propaga en la dirección y sentido que indica el vector propagación, que es perpendicular al frente de onda y que está relacionado con la cantidad de movimiento a través de esta relación. Esto es porque antes vimos que el módulo de P y K están relacionados a través de esta expresión. Si escribo K como vector y P como vector, queda que P vector es H barra por K. De la misma forma, la solución, la otra, está vinculada al movimiento de un objeto cuántico que se mueve en la dirección y sentido del eje X negativo. La solución es la de un frente de onda que se propaga en la misma dirección y sentido del eje X, indicado esto por el vector propagación de la solución, tanto de esta como de esta, que es la de, en función de la solución, vincular la solución a cómo es el movimiento del objeto cuántico en el eje X. Si el objeto cuántico se está moviendo en la dirección del eje X positivo, la solución con la que acompaño para describir y hacer la interpretación probabilística de ese objeto cuántico responde a la imagen indicada acá. Si el objeto cuántico se estuviera moviendo en la dirección del eje X negativo, eso tiene que ver con esta imagen y esta solución matemática. Y si el objeto cuántico podría estar moviéndose en algún momento en la dirección del eje X positivo y en algún momento en la dirección del eje X negativo, la solución con la que acompaño eso es la suma de las dos, o sea, la combinación lineal de ambas expresiones. En la guía número 5, dentro de los problemas adicionales, está previsto también resolver un problema que es altamente idealizado, que aparenta ser de poco interés académico, pero que por razones que van a ver en la clase de problemas, es útil ver cómo se resuelve, y que es el problema de un objeto cuántico moviéndose en el eje X, donde la energía potencial en todo el eje X es constante. Y ahí van a poner a prueba las ideas que dije antes acerca de cómo escribir la función de onda para describir lo que está haciendo el objeto cuántico. En realidad esto es una imagen, repito, que uno construye porque el objeto cuántico hace un movimiento, tiene un determinado comportamiento y lo que uno necesita es la función de onda para, como único objetivo central, poder hacer la interpretación probabilística que indica la hipótesis 2. Y esto va más allá de cualquier imagen que uno quiera construir acerca de la información que me podría estar brindando la forma de la función de onda. Si uno tuviera que elegir un problema
después de este que acabo de citar, que eleve un poquitito el nivel en cuanto a la dificultad, pero que se mantenga dentro de los primeros problemas que uno puede analizar con los pocos elementos que tenemos de esta teoría cuántica de Schrödinger, es el problema del pozo de potencial infinito. Lo primero que vamos a hacer es un gráfico de la distribución de energía potencial que responde al llamado pozo de potencial infinito. ¿Y qué es lo que se observa? Que en una región que va entre 0 y L, llamada región dentro del pozo, la energía potencial es constante. En particular, acá se eligió que valga 0, pero lo que importa es que sea constante. En la región que va desde L hacia más infinito, la energía potencial es infinitamente grande, y en la región que va desde 0 a menos infinito, la energía potencial es infinitamente grande. Esta distribución de energía potencial es completamente ideal. ¿Por qué? Para entender que es algo ideal, tenemos que imaginar alguna situación física que pudiera, aunque sea, aproximar a esta distribución de energía potencial y ver por qué esta en particular es ideal. Imaginemos que uno está en una habitación y dibuja una línea perpendicular a dos paredes paralelas de la habitación y obviamente opuestas. Y tengo a un objeto clásico, podría ser una pelota, que la voy a hacer mover sobre esa recta que dibujé en el piso entre estas dos paredes. Paredes literales, paredes de ladrillos. Si uno concibe que no hay rozamiento y que los choques que puede hacer la pelota contra las paredes son elásticos, si la pelota estuviera moviéndose con una determinada velocidad, ya sea hacia un lado o hacia el otro, al llegar a una pared rebotaría, invertiría su sentido de movimiento y si dirige hacia la otra pared, donde rebotaría y dirige su movimiento en sentido contrario, manteniendo la energía cinética en todo el proceso, porque es un problema de tipo conservativo y en este caso la energía potencial gravitatoria, si tomo como referencia que en el piso es nula, sería cero o podría ser de un valor arbitrario, pero lo importante es que sea constante, como dije antes. Pero si tomo que ese valor constante es cero, eso cumpliría con lo que está ocurriendo acá adentro. Y las paredes de cemento corresponderían a los cambios de la energía potencial en X igual a L y en X igual a cero. Ahora, el ancho de las paredes en la práctica está determinado, por ejemplo, por el tamaño de los ladrillos. Y nunca el ancho de una pared sería infinitamente grande. Por otro lado, la altura de la pared responde a valores finitos típicos, por ejemplo, si fuera dentro de un edificio, que es del orden de los metros, y nunca la altura sería de esa pared de ladrillo infinitamente grande. Estas dos razones son por las cuales el problema es diferente al que estoy tratando de ejemplificar.
Lo mismo pasa con la situación en la pared de enfrente, que en nuestro caso sería en x igual a cero hacia menos infinito. Por eso se llama pozo de potencial infinito y lo convierte a este problema en un problema totalmente idealizado, ya que no existe nada en la naturaleza que responda estrictamente a lo que este gráfico de la energía potencial está sugiriendo. Para poder entender cuál es el aporte de la teoría cuántica o cuál es la novedad que introduce la teoría cuántica en la descripción del movimiento de un objeto cuántico en una distribución de energía potencial como la que estamos describiendo, para entender justamente qué aporta esta nueva formulación, sería interesante resolver el problema del punto de vista clásico, es decir, el punto de vista clásico pensando literalmente en una pelota, que es un objeto clásico. Nunca, por lo que ya hemos visto, una pelota tendría un comportamiento cuántico y por ende no necesitaría de aplicarse la teoría de Schrödinger para su resolución en cuanto al movimiento de una pelota. Y sí necesitaría la teoría de Newton, que eso sería resolver el problema clásicamente. Entonces, si uno resuelve el problema clásicamente, luego va a poder entender un poco más qué pasa si esa misma descripción la quiere hacer ahora en términos de que dentro de esta distribución de energía potencial tengo a un objeto cuántico con todo lo que implica esto. Y para resolver su comportamiento en esta distribución de energía, uso la teoría que estamos desarrollando. Bueno, desde el punto de vista clásico, esto podría ser, como dije, el problema de la distribución de energía potencial gravitatoria constante a nivel de piso de una pelota que se pudiera mover entre dos paredes, nada más que en la práctica serían finitas, tanto en altura como en ancho, y el problema acá me sugiere que sean infinitamente grandes, tanto en ancho como en alto. La partícula, en este caso la pelota, podría estar inicialmente en reposo, depositada en la habitación, en el piso, e imaginariamente sobre la línea que dibujé para marcar su trayectoria. Y la respuesta es sí, no hay ningún problema, ninguna objeción para poner la pelota y observar que queda en reposo. ¿Y qué pasará con esa pelota? Que permanecerá en reposo por los siglos de los siglos. Si está inicialmente en reposo, va a permanecer en reposo, ya que si está en una zona donde la energía potencial es constante, la fuerza que podría sacar a la pelota de la situación de reposo es nula. Si U es constante, esta derivada es nula y no hay fuerza que saque a la pelota de su situación de reposo. Por lo tanto, esa será la situación inicial y por ende la que permanecerá constante en el tiempo. Ahora, si inicialmente tiene una cierta velocidad, porque tiene una cierta energía cinética, como lo dije antes, si la pelota se está inicialmente moviéndose hacia L, lo hará con energía cinética constante porque no hay rozamiento. Como hace un choque elástico con la pared, invertirá su sentido de movimiento y retornará, pero hacia cero ahora, con la misma energía cinética con la que viajaba hacia L. Al llegar a cero, rebotará elásticamente e invertirá de nuevo su sentido
siendo su energía cinética la misma, porque el problema es de tipo conservativo. Y entonces necesito que los choques en las paredes sean elásticos. Es decir, que si la energía cinética inicial es distinta de cero, la pelota, en este caso, o una partícula en términos clásicos, se moverá entre 0 y L, L y 0, 0 y L, L y 0, por los siglos de los siglos. Y esto es lo que va a ocurrir en la llamada región 1, que es la región donde la energía potencial es constante. Y se la llama región dentro del pozo. Por otra parte, ¿podría ese objeto, por ejemplo la pelota, moverse en la región 2, que es la región fuera del pozo, que está indicada aquí y aquí? La respuesta es no. ¿Y por qué no? Y porque en la región 2, la energía cinética sería igual a la energía E menos el valor de la energía potencial. Este valor de E, que es constante porque el problema de tipo conservativo, es el valor de la energía cinética que tiene la zona 1, menos una energía potencial que se hace infinitamente grande, daría que la energía cinética en la zona 2 sería negativa, lo que sería un absurdo. Por lo tanto, la pelota no podría estar moviéndose en la región 2, ni a la derecha de L, ni en la región 2 a la izquierda de 0. Es decir, es una región, o se suele decir, que es una región clásicamente prohibida. Por supuesto que si uno en vez de una pelota imaginara un objeto como una esfera de acero y con una energía cinética adecuada, esa bola de acero podría penetrar la pared rompiéndola. Pero eso no es lo que tengo que analizar. El objetivo es tratar de analizar si esa esfera, esa pelota, pudiera estar moviéndose en la zona 2 sin romper la pared. Y eso es físicamente imposible. Por lo tanto, la única zona en la cual puedo tener moviéndose a la pelota o a la esfera metálica o al objeto que quisiera, en términos clásicos, es en la zona 1. La energía cinética que tiene ese objeto coincide con la energía E, porque la energía potencial la estamos considerando cero, y es lo que pasa, repito, en la zona 1, la región dentro del pozo. Y si esa energía cinética fuera cero o cualquier valor positivo, el movimiento que describiría es el que relaté anteriormente. Si estuviera inicialmente en reposo, permanecerá en reposo, y si tuviera una cierta energía cinética, se moverá entre las dos paredes con esa energía cinética. Y esto vale para cualquier energía cinética. Por eso se dice que el espectro de energía cinética es continuo. Aclaro que técnicamente la teoría que estamos desarrollando describe los problemas en términos clásicos, si pienso en función de la velocidad. Y cuando digo cualquiera sea su energía cinética, estoy pensando en términos clásicos, es decir, cualquier energía cinética que no me obligue a hacer correcciones relativistas. Por eso el espectro, aclarado esto, en energía cinética es continuo. Ahora ya no tengo una pelota, no tengo una bola de acero, tengo un objeto cuántico, que podría ser, por ejemplo, un electrón. ¿Qué tipo de distribución de energía potencial puedo imaginar que afecte al movimiento de un electrón?
y una energía potencial eléctrica. Correcto. ¿Tengo una distribución de energía potencial eléctrica que responda al gráfico anterior? Estrictamente no, pero igual que antes, que aproxime a lo que está pasando en el gráfico, sí. Justamente en este circuito yo tengo dos fuentes de igual diferencia de potencial. Los negativos de esta fuente están conectados a electrodos metálicos iguales, que son los B. A una cierta distancia hay electrodos metálicos tipo grilla, es decir, con orificios pequeños uniformemente distribuidos como para que los electrones que pasen a través de esos orificios pasen del otro lado. Esos electrodos tipo grilla están conectados a los positivos de la fuente y como lo que necesito es que la energía potencial para simular la situación que está en el dibujo sea cero, llevo eso a tierra. Esto es un esquema de una distribución de energía potencial eléctrica parecida a la que está dibujada. ¿Por qué digo parecida? Porque lo que respondería al problema anterior es este dibujo. Entre A y B, el potencial eléctrico de cero decrece a menos B y vamos a suponer que ese decrecimiento es forma lineal. Pero como lo que puedo tener moviéndose en esa región es un electrón, implica un aumento lineal de la energía potencial eléctrica. Que en el momento que alcanza el electrodo B, la energía potencial alcanza este valor. Esto a la derecha y esto a la izquierda. Es decir, si el electrón estuviera moviéndose en esta región, hacia la derecha, el electrón que atraviesa el electrodo tipo grilla se encontraría con un potencial de frenado que, dependiendo de la energía cinética del electrón y de la diferencia de potencial del electrón, perdón, de la fuente, haría que el electrón se frene y vuelva hacia la izquierda. Y eso también lo repetiría de este lado. Y así tendría el movimiento que tiene lugar entre B y B. Esto no es estrictamente el gráfico que tenemos a disposición. Ahora, si la pendiente de esta recta fuera 90 grados, ahí se aproximaría a este gráfico. Y eso requiere de que la energía potencial se haga infinitamente grande. Por lo tanto, esto es algo bastante más realista y posible de ser realizado. La situación que tengo que describir está completamente idealizada y es esta que está acá. Entonces el problema tiene un alto grado de idealización. Yo tengo que resolver, para encontrar la solución de estado estacionario, la ecuación de Schrödinger, independiente del tiempo de estado estacionario, que está acá y que vuelvo a decir por última vez, que esto surge de la resolución del problema adicional número 1 de la guía 5. Como la energía potencial está particionada porque tiene un valor entre 0 y L, que es 0, y tiene un valor infinitamente grande más allá de L hacia la derecha, más allá de 0 hacia la izquierda, yo tengo que resolver esta ecuación en todas las regiones donde está definida la energía potencial. Primero la voy a resolver en la zona fuera del pozo.
que es la que identificamos como región 2. El objetivo es encontrar la phi2 de x de t, que tendría que tener esta estructura matemática, en donde esta función tendría que salir de resolver esta ecuación diferencial. Pero en la zona 2, la energía potencial eléctrica es infinitamente grande. Por ende, ese infinito que pongo acá me hace colapsar a la ecuación diferencial y a la solución que estoy tratando de buscar. La única solución admisible de esta ecuación diferencial y que no violente la hipótesis número 1 de la que hablamos la clase pasada es la solución trivial. La solución trivial siempre es solución de esta ecuación diferencial, que es la de Schrödinger, independiente del tiempo o de estado estacionario. Pero lo que uno busca es una solución de esta ecuación diferencial que no sea la trivial. En este caso, la única posible es la trivial. Y entonces, si phi2 de x es 0, phi2 de x de t es 0, y la densidad de probabilidad, es decir, la probabilidad por unidad de longitud es nula. Lo que conduce a que la probabilidad de localizar al objeto cuántico fuera del pozo es nula o es 0. Me queda ahora analizar qué pasa en la región 1, donde la energía potencial toma un valor constante y en particular igual a 0. Esta es la solución de estado estacionario que ando buscando y esto va a ser la solución de esta ecuación diferencial, que responde estrictamente a lo que analizamos aquí, en donde en particular este valor es 0. Y entonces tengo estas tres posibilidades de escribir la solución y el coeficiente al cuadrado es lo que voy a llamar el número de onda, tal cual lo analicé en el caso general. Voy a elegir como forma matemática de escribir la solución una combinación lineal de senos y cosenos. La hipótesis 1 pide que la función de onda con la que voy a caracterizar el comportamiento del objeto cuántico cumpla con ciertos requisitos matemáticos. Uno de ellos es ser continua. Pero resulta que todo parece indicar que por ahora tengo una forma de función de onda en la zona 2, 0, y una forma de función de onda en la zona 1 diferente. Y entonces voy a tener que exigir la condición de continuidad. Pero la continuidad de la función de onda me lleva a la continuidad de la función phi de x. Porque si phi de x no es continua, la función de onda tampoco lo será. En x igual a 0 y en x igual a L, la función de onda tiene que valer 0, que es donde empieza la región en donde la energía potencial es infinitamente grande. De la primera condición saco que la constante B tiene que valer 0 y de la segunda condición saco esta relación matemática que me da dos posibilidades, o A es 0 o el seno de K por L es 0. La situación de A igual a 0 es, desde el punto de vista físico, absurda. ¿Por qué? Si A fuera 0, como B es 0, la phi1 de x sería 0 y por ende la phi1 de x de t. Y de vuelta, la probabilidad de localizar al objeto cuántico en la región dentro del pozo también sería nula. Es nula fuera del pozo y es nula dentro del pozo. Es decir, al objeto cuántico no lo puedo localizar en ningún lugar del eje X.
Dicho de otra manera, es como si el objeto cuántico no se encuentra afectado por esa distribución de energía potencial. Si el objeto cuántico se encuentra afectado por la distribución de energía potencial eléctrica que estamos describiendo, en algún lugar del eje X es razonable que tenga una probabilidad no nula de localizarlo. Si es nula fuera del pozo, y tendrá que ser no nula adentro. Por eso es que el A no puede valer cero, porque invalida el análisis que estoy haciendo. Y entonces, si el A es distinto de cero, para no llegar a un absurdo, porque en algún lugar del eje X el objeto cuántico tiene que tener una probabilidad no nula de ser localizado, lo que tiene que ser cero es el seno de K por L. De ahí surge que KL es NPi con estos valores de n. Si elevo al cuadrado, me queda esto, y ya mato el doble signo del más menos 1 más menos 2. ¿Y por qué hago eso? Y porque este coeficiente al cuadrado es lo que llamo k cuadrado. Y entonces, al poner ese coeficiente al cuadrado, después paso a esto, en donde me queda, despejando la energía E, una expresión muy interesante que es esta que está acá. En donde esta expresión de la energía queda determinada por un montón de constantes, pi cuadrado, h barra cuadrado, la masa del objeto cuántico, el ancho del pozo, el número 2, y por n, n al cuadrado. Y esa energía, como la energía potencial es cero dentro del pozo, es la energía cinética. Y esta expresión que me muestra que en función de los valores que toma n, son los valores que toma la energía E. Es decir, a diferencia de lo que pasa con una pelota, que la descripción que hicimos vale para cualquier energía cinética, en términos clásicos, como ya dijimos, el espectro de energía cinética es continuo. Aquí queda claro que el espectro de energía cinética es discreto, porque para n igual a 1 tengo un valor, para n igual a 2 tengo otro, para n igual a 3 tengo otro. Y esto ya marca la diferencia que hay entre el análisis clásico, espectro de energía cinética continuo, y el análisis cuántico, espectro de energía cinética discreta. Pero en el procedimiento que he hecho, desde esta expresión a esta, he quitado la posibilidad de que el n valga cero. El hecho de que el n no pueda ser cero impide que la energía cinética sea cero. Dicho de otra manera, no solamente que el espectro de energía cinética es discreto, está cuantizado, sino que no puede estar el objeto cuántico en reposo, porque el n no puede ser cero y por ende la energía cinética no puede ser cero y por ende el objeto cuántico no puede estar en reposo. ¿Y cuál es la razón? La razón tiene que ver con el principio de incertidumbre. De hecho, la razón que uno puede esbozar acá es la misma que utiliza en un problema de la guía número 3 de los adicionales, que dice algo así como que se tiene un objeto cuántico de una región de la cual no puede salir, es decir, está confinada a una región del eje X, demostrar que la mínima energía cinética no es cero. Bueno, un objeto cuántico dentro de un pozo está confinado a esa región del eje X y no puede salir de la misma. Y lo que tengo que demostrar que la energía cinética mínima no es cero. ¿Cómo lo voy a hacer? Con el principio de incertidumbre. Si n valiera cero, la energía cinética sería cero, que indicaría que el objeto cuántico estuviera en reposo. Pero para que físicamente esté indudablemente en reposo,
necesito que la incertidumbre en la energía cinética y o la cantidad de movimiento sean cero. Esto es lo que garantiza de que el objeto cuántico está en reposo. Ahora, el principio de incertidumbre, delta X sería esto, y si el delta P de X es cero, el delta X tendería a ser infinitamente grande. Cosa que es un absurdo. ¿Por qué? Porque si el objeto cuántico está confinado a moverse entre 0 y L, nunca ninguna medición de la posición podría ser superior a L y por ende nunca la incertidumbre asociada podría ser superior a L. Por lo tanto, delta X puedo garantizar que además de tener una cota inferior que como siempre es cero, tiene una cota superior que es claramente L. Y por lo tanto, si el delta X es infinito, se violenta esto y esto lo convierte en un absurdo. Por ende, N no puede valer cero. Y entonces la energía mínima, que es cuando N vale 1, determina el valor, la expresión esta, cuál es esa energía cinética mínima. Valor que pueden comparar con el del problema mencionado. No esperen obtener exactamente el mismo resultado, porque en el problema hecho a la luz del principio de incertidumbre, se está haciendo una estimación. Y ahí lo que importa no es estrictamente el valor, sino determinar que esa energía cinética mínima no es cero. El valor exacto, por decirlo de alguna manera, de la energía cinética mínima es el que surge de poner acá n igual a 1. Igualmente, con la estimación que el problema sugiere, hablo del problema de incertidumbre, van a poder encontrar un parecido en la respuesta. De la misma manera que veíamos, o que ustedes, por lo que vieron de teoría de la relatividad, tanto en física 3 como lo que hemos visto en física 4, los resultados de un problema de baja velocidad no pueden ser trasladados a un problema de alta velocidad. No hablo del resultado numérico, sino hablo de las expresiones que utilizo para encontrar esos resultados y las proyecciones de los mismos. En cambio, si yo hago un análisis para alta velocidad, puedo proyectar los resultados a baja velocidad, como hemos hecho nosotros, mostrando cómo los resultados de la teoría especial de la relatividad se reducen a los resultados de la teoría clásica para el caso de que B sea adecuadamente menor que un décimo de C. Energía potencial eléctrica, por ejemplo. Y es claro que no puedo trasladar lo que le pasa a una pelota, que puede estar en reposo y el espectro de energía cinética es continuo, a lo que le va a pasar a un electrón, porque en un electrón la energía cinética no es cero y el espectro es discreto. Sin embargo, si uno quisiera aplicarle la teoría de Schrödinger a la descripción de lo que le pasa a una pelota, los resultados que obtendríamos quedarían enmarcados como los resultados que se obtendrían aplicando la teoría clásica. Esta es la expresión de la energía que define la energía cinética, porque la energía potencial es cero, en donde en vez de H barra, en H barra se ha puesto H como H sobre 2pi y se han hecho las simplificaciones para que quede la cuenta así. Considero un objeto de 1 kilo que no tiene un comportamiento cuántico, este objeto, dentro de una separación de paredes de 10 metros, y la energía cinética me da esta expresión que está acá.
¿Qué muestra este resultado? Que si yo pongo n igual a 1, que es el menor valor de energía cinética, la energía me da 10 a la menos 70 joules. Y eso en la práctica es cero. Repito, eso en la práctica es cero. Por lo tanto, aunque la fórmula predice un valor de energía cinética mínimo, ese valor es para un objeto macroscópico cero. ¿Cuándo esta expresión de la energía cinética deja de ser cero? Y tengo que fijar con algún criterio cuál sería el exponente de 10 para que en unidades de Joule la energía cinética deje de ser distinta de cero. Y voy a andar en valores 10 a la menos 19, 10 a la menos 20, aproximadamente. Por lo tanto, tengo que 10 a la menos 70 llegar a 10 a, digamos, menos 20. Entonces, el n que tengo que utilizar es muy grande como para que elevado al cuadrado sea lo suficientemente grande como para que 10 a la menos 70 se me convierta en 10 a la menos 20. Con semejante valor de n, ese valor de n al cuadrado, o el valor de n menos 1, n menos 2, n menos 3, n menos 4 al cuadrado, o n más 1, n más 2, n más 3, n menos 4 al cuadrado, no hay manera de distinguirlo de un valor y del otro. Y por lo tanto, cuando la energía empieza a ser distinta de cero, no voy a poder discriminar del valor para un n o para un n mayor o un n dos veces, es decir, n más 2, n más 3, o para un n menor, n menos 1, n menos 2, n menos 3. Y entonces el carácter discreto de la energía cinética desaparece y se manifiesta en forma continua. Es decir, con esta expresión obtenida de la teoría cuántica de Schrödinger, la energía cinética de un objeto macroscópico es cero y puede tomar cualquier valor. El espectro de energía cinética es continuo. Si en vez de trabajar con un objeto macroscópico, trabajo con un objeto cuántico, como podría ser un electrón, donde esta es la masa, que se mueve en una región donde el ancho de la distribución de energía potencial tipo pozo infinito es del orden de Nastro, valores que ponen en juego al objeto como objeto cuántico, y hago la misma cuenta que antes, llegaría a encontrar esta expresión, que en unidades de electron volt, con las que uno se encuentra más familiarizado, daría esto, que muestra que claramente el menor valor de energía cinética no es cero, y el valor de n igual a 1 es claramente diferente al de n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, y por lo tanto no solamente el valor mínimo no es cero, sino que el carácter discreto de la energía cinética está presente. La forma de la función de onda que hemos construido hasta ahora es este que está acá, en donde el n toma estos valores, el k responde a esta expresión y el omega desprende esta expresión, porque la energía está determinada por el número cuántico n y el k está determinado por el número cuántico n, tal cual lo hemos analizado recién. Pero todavía nos falta una cosa, que es determinar la constante A. Y por otra parte, deberíamos confirmar que esto responde a la solución de estado estacionario. Bueno, lo último es fácil. La densidad de probabilidad que surge de hacer phi de x de t
asterisco por phi de x de t conduce a una función que solamente depende de x, es decir, que es independiente del tiempo, lo que muestra por qué esta solución es una solución de estado estacionario, ya que la densidad de probabilidad es independiente del tiempo. Y como la función de onda es cero más allá de L y cero más allá de cero hacia menos infinito, si yo integro entre 0 y L la función de onda en la región 1, que es dentro del pozo, eso integrado me tiene que dar 1 por la condición de normalización. Veo la primitiva del seno cuadrado de knx, aplico Barrow entre estos límites y voy a poder demostrar que la constante A toma este valor. De tal manera que la función de onda en la zona dentro del pozo o región 1 cumple con todos los valores que están indicados acá en este recuadro. Y en la zona 2, la función de onda toma el valor 0. ¿Qué otra cosa se puede hacer en un problema como este? Bueno, analizar el tema de la probabilidad de localizar el objeto cuántico en la región donde el objeto cuántico se mueve, que es la región dentro del pozo. ¿Y eso cómo lo puedo hacer? Graficando justamente la densidad de probabilidad, que sería graficar esto. En este problema, aunque no tenga un sentido físico específico, también uno puede analizar la forma de la phi de x. Porque finalmente, si conozco la forma de la phi de x, luego paso fácilmente a phi de x cuadrado, que es lo que define la densidad de probabilidad. Bueno, eso es lo que está hecho acá. En un mismo gráfico está graficada phi de x y la densidad de probabilidad. Están hechas en diferentes escalas. Esto es para n igual a 1, esto es para n igual a 2, y a partir de lo que analicemos en n igual a 1 y en n igual a 2, le queda a ustedes hacer la representación equivalente para n igual a 3. Primero analizamos la forma de phi de x. En n igual a 1, phi de x es esto. En n igual a 2, phi de x es la sinusoide completa. Y en n igual a 3 iba a ser una sinusoide y la mitad. Y en n igual a 4, dos sinusoides completas. ¿Por qué? Porque el gráfico de phi de x entre 0 y L responde a los modos normales de vibración de una cuerda entre dos puntos fijos que van entre 0 y L. Esa es la conexión que hay con el gráfico de phi de x con un hecho físico. Responde a los modos normales de vibración de una cuerda. Pero lo que tiene verdadera interpretación física es phi de x cuadrado, pues como es independiente del tiempo, la densidad de probabilidad tiene que ver con phi de x cuadrado. Acá, en el caso de n igual a 1, es este gráfico. ¿Qué muestra esto? Y que en la región donde el objeto cuántico puede moverse, la probabilidad de localizarlo en distintos puntos del eje X, centrado en el punto X dentro del intervalo de X, va cambiando. Y que en particular la probabilidad de localizar el objeto cuántico para n igual a 1 es máxima en el entorno de L sobre 2, porque claramente para L sobre 2 la densidad de probabilidad pasa por un máximo.
Si yo quisiera calcular cuál es la probabilidad de encontrar al objeto cuántico entre este valor de X y este, ¿qué es lo que tendría que hacer? Poner los valores de X que define el intervalo en esta integral y ver cuánto vale. Por ejemplo, si fuera la probabilidad de encontrarlo entre L sobre 4 y L sobre 2, realizo el cálculo de esta integral y esto me va a dar un número menor que 1 y va a definir la probabilidad de encontrar al objeto cuántico en esa región del eje X. Y así cambiando los límites de esta integral, voy calculando la probabilidad de localizar el objeto cuántico en diferentes regiones del eje X, siempre dentro del pozo, porque la probabilidad de localizarlo fuera del pozo es nula. Lo mismo para n igual a 2. Este es el gráfico de phi de x y este es el del cuadrado, que define la densidad de probabilidad. ¿Qué muestra esto? Que ahora hay dos regiones o el entorno de dos valores de x donde la densidad de probabilidad es máxima, que son L sobre 4 y 3/4 de L. Y también con una cuenta equivalente a la anterior podría calcular la probabilidad de localizar el objeto cuántico en distintas regiones del eje X para n igual a 2. Lo que resulta aparentemente extraño es que la probabilidad de localizar el objeto cuántico en el entorno de L sobre 2 para n igual a 2 es nula. Cuando para n igual a 1, determinar la localización en L igual a U, en L igual en X igual a L sobre 2, la probabilidad de localizarlo para n igual a 1 es máxima. Bueno, el hecho de que la probabilidad ahora sea nula de localizar el objeto cuántico en X igual a L sobre 2, no quiere decir que en el movimiento del objeto cuántico no pase por el punto L sobre 2. De ninguna manera está queriendo decir eso. ¿Y por qué digo esto? Y porque lo que hace una pelota en cuanto a su movimiento que va entre 0 y L0 es lo que hace un electrón en la distribución de energía potencial eléctrica tipo pozo de potencial infinito. Porque de igual manera, cuando el electrón llega a la pared simbólica, que no es de ladrillo para el electrón, el electrón lo único que puede hacer es rebotar, porque la probabilidad de localizarlo más allá de L es nula. Y si iba bajando hacia él y rebota, ahora con la misma energía cinética viaja hacia cero. Y cuando llega a cero, rebota y baja hacia L. Y ese rebote, igual que el de la pelota, se puede explicar porque el cambio brusco de la energía potencial, que de valer cero pasa a valer infinitamente grande, se traduce en la aparición de una fuerza impulsiva que invierte el sentido del movimiento, ya sea de la pelota o del electrón. La diferencia no está en eso, sino la diferencia está que esto lo hace la pelota con cualquier energía cinética y el electrón lo hace solamente con valores de energía cinética bien determinados, porque el espectro de energía cinética es discreto. Y cuando va de 0 a L o de L a 0, pasa por L sobre 2. Y esto es independiente, que como un hecho curioso, la probabilidad de localizarlo con n, el estado n igual a 2 en x igual a L sobre 2, el entorno de ese punto sea nula. Y repito, esto no quiere decir que en su viaje de 0 a L o a L a 0 no pase por L sobre 2. Por otra parte, cuando aumenta n, aumenta el número de onda
disminuye la longitud de onda de Broglie. O si quieren, cuando aumenta n, aumenta la energía cinética y disminuye la longitud de onda de Broglie. Y entonces, en la misma distancia de ancho L, entran más sinusoides, por decirlo de alguna manera. Para n igual a 1 entra la mitad de una sinusoide. Para n igual a 2, una sinusoide entera. Pero la longitud de onda de esa sinusoide es menor. Para n igual a 3 entra una sinusoide y la mitad. Para n igual a 4 entran dos sinusoides, pero a medida que aumenta el n, aumenta la energía cinética, disminuye la longitud de onda de Broglie y por eso entra mayor cantidad de sinusoides. Y por supuesto, aumenta la cantidad de puntos del eje X en los cuales la densidad de probabilidad de localizar el objeto cuántico es máxima y también los puntos donde la probabilidad de localizar el objeto cuántico es nula. A partir de n igual a 2, aumentan esos puntos, tanto en un sentido como en el otro. Bueno, con todo esto ustedes podrán realizar perfectamente el gráfico para n igual a 3. ¿Se podría haber escrito la solución de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo o estado estacionario como una combinación lineal de exponenciales imaginarias? La respuesta es sí. ¿Y cómo lo hubiera escrito? De esta manera. Que al multiplicarla por e a la menos i omega t me hubiera dado esto. Con las interpretaciones que ya hicimos del frente de onda plano que acompaña al movimiento del objeto cuántico hacia la derecha, del frente de onda plano que acompaña el movimiento del electrón hacia la izquierda, y que tengo que tener en cuenta los dos, porque en algún momento el electrón está viajando de 0 a L y en algún otro momento el electrón está viajando de L a 0. Esto que está acá se reduce a esto que está acá, dejando a la parte temporal como factor común, es decir, pongo un paréntesis acá y pongo e a la menos i omega t. Que es como decir que esta suma se puede escribir así. ¿Y cómo es esto? Fácil. La condición de continuidad la tengo que plantear por lo que dije antes. En 0 tiene que valer 0 y en L tiene que valer 0, igual que antes. Del primer resultado saco que A es igual a menos B. Del segundo saco esto y como A es igual a menos B, saco esto que está acá. Y este paréntesis no es otra cosa que 2i por el seno de K por L. Si yo junto 2i con A, defino una nueva constante. Y si esto lo estoy escribiendo en forma genérica, en términos de X, esto me quedaría el seno de K por X. Es decir, con esto explico esto, a partir de que se cumplen estas dos condiciones que recién he mostrado, de lo que vale A igual a menos B y lo que valdría una nueva constante que llamo A'. El que yo escriba esta solución matemáticamente de esta manera me muestra que llego al mismo resultado que está escrito acá. Luego tendré que demostrar quién es ese valor A' y será equivalente a lo anterior y demostraré que raíz cuadrada de 2 sobre L. Por otro lado, A no puede ser 0, porque si A vale 0, como A es igual a menos B, la phi de X sería la solución trivial, y ya expliqué por qué no valdría en la zona 1. Y entonces lo que me queda es que el seno de K por L es 0, cosa que me llevaría exactamente a lo mismo que obtuvimos acá cuando establecimos que el seno de K por L igual a 0. Es decir, quiero indicar con esto que la manera de cómo escriba la solución no afecta a la física del problema.
Lo que sí cambia son los elementos de matemática que tengo que poner en juego para llegar a las soluciones que me están pidiendo. Pero no es que hay una forma única de cómo escribir la solución. Por supuesto, lo que sí ocurre es que siempre en función de lo que tengo que resolver, va a haber una forma matemática que es más útil o más conveniente que la otra. ¿Y eso cómo se aprende? Haciendo problemas. O en este caso de ustedes, primero, viendo cómo encaramos para cada problema la manera particular de escribir la solución. Que como ya dije antes, siempre va a estar asociada a dos de los tres formatos posibles. Porque si uno elige el formato de un seno, un coseno desplazado, automáticamente para continuar con las cuentas, en general tiende a desarrollar lo que es el seno de K por X más phi. Y si uno desarrolla eso, queda una combinación lineal de senos y cosenos. Entonces, se evita un proceso matemático si ya directamente uno la escribe como una combinación lineal de senos y cosenos. Y toda combinación lineal de senos y cosenos se puede escribir como una combinación lineal de exponenciales imaginarias y al revés, cosa que he mostrado elementalmente y que ustedes conocen de matemáticas. Esto es simplemente un ejemplo y por supuesto no quiere decir que los problemas, cualquiera sea, lo van a tener que hacer de las dos maneras. No, lo hacen de la manera que les resulte más cómodo. Lo que tiene que quedar en claro que no depende la forma matemática de cómo escribo la solución, el llegar o no al resultado correcto. En la guía se sugiere que este mismo problema se lo haga de la siguiente manera. El cero del X se ponga en la mitad del pozo. Bueno, por supuesto que por cambiar el origen de X no va a cambiar la física del problema. Y la mejor manera de darse cuenta de esto es haciéndolo. El hecho de pasar de que el X igual a cero esté en una de las paredes a estar en la mitad del pozo, lo que hace es que las soluciones queden con paridad bien definida. Así se dice eso. ¿Por qué? Con el cero en la pared, en esta pared en particular, las soluciones son todas seno. En cambio, con el cero en la mitad del pozo, lo que para n igual a 1 es un coseno, perdón, un seno, si pongo el cero en la mitad del pozo, este seno se me convierte en un coseno. Si ahora pongo la mitad del pozo acá, el x igual a 0, esto que es un seno, también sigue siendo un seno con el 0 en la mitad del pozo. Pero para n igual a 3, lo que es un seno se va a convertir en un coseno. De tal manera que con el 0 en una pared, todas las soluciones son seno. Con el 0 en la mitad del pozo, se dice que la paridad está bien definida porque para n impar, 1, 3, 5, las soluciones adquieren la forma coseno. Y para n par, 2, 4, 6, las soluciones admiten la forma seno. Eso tiene implicancias, pero en el contexto de lo que nosotros vamos a ver, simplemente va a terminar siendo una curiosidad matemática que va a permitir en otro problema aplicar esta idea.
El poner el cero en la mitad del pozo convierte el problema en simétrico. Si yo miro el problema desde cero, veo una cosa hacia la derecha y veo una cosa diferente hacia la izquierda. Si el cero lo pongo acá, en la mitad del pozo, lo que veo hacia la derecha es exactamente igual que lo que veo hacia la izquierda. Es una manera sencilla y elemental de encontrar que con el cero en la mitad del pozo el problema se vuelve simétrico. Y eso determina una paridad bien definida en las funciones phi de x y por ende la función de onda. Finalmente, ¿qué pasa si yo quiero determinar la posición del objeto cuántico para un estado determinado de energía cinética que tiene que ver con que el número cuántico n toma un valor determinado? Por ejemplo, para n igual a 1. Si yo veo esto, veo que entre 0 y L puedo medir cualquier valor de la posición. El espectro de valores de la posición es continuo, porque entre 0 y L puedo medir cualquier valor. En función de lo que dije antes, la probabilidad con la que puedo medir de un conjunto de mediciones un valor determinado es diferente a la de probabilidad de medir otro valor X. Pero entre 0 y L puedo medir cualquiera con diferente grado de probabilidad. Y entonces, si yo quisiera representar a esa distribución de valores con un valor que la represente, como ya en algún momento analizamos, voy a tener que calcular el valor medio, promedio, el también llamado valor esperado o valor de expectación. ¿Que consiste en hacer qué cosa? Sumar todo y dividir por el total. Perfecto. Acá como el espectro es continuo, el sumar todo es integrar. Y la cuenta que tengo que hacer para calcular el valor medio de la posición, que se representa, como ya hemos visto, así o así, tengo que resolver esta integral, en donde que el x esté puesto entre medio de phi de conjugado de x de t y phi de x de t, es porque cuando tengamos que calcular el valor medio de otro observable, la cuenta va a haber que armarla en función de lo que tenemos que seguir incorporando con un esquema equivalente al que estoy presentando acá. Pero acá da lo mismo que X esté acá, que X esté acá o que X esté acá. Para entender que esta cuenta me da el valor medio, voy a poner el ejemplo de las notas. Yo tengo 100 notas a lo largo de mi carrera y quiero determinar cuál es el promedio académico. Bueno, saqué 42 veces 10, 8 veces 9, y así sigo juntando la cantidad de veces que saqué una nota, y todo eso sumado y dividido 100 me da el promedio académico. La cuenta la hago así porque la nota es una variable discreta. Ahora esto mismo lo puedo presentar de la siguiente manera. 42 sobre 100 es 0,42. 0,42 por 10 más 0,08 por 9. Y así, al dividir la cantidad de veces que saqué una nota dividido 100,
me queda un coeficiente que lo puedo entender en términos de un porcentaje o si quisiera una probabilidad. ¿Qué probabilidad hay que en una materia del conjunto de las 100 me haya sacado 10? Y hay un 42% de probabilidad de que eso ocurra. Estas son las notas y esto lo puedo ver como la probabilidad de haber sacado esa nota. Bueno, el X, que son la medición de la posición, hace las veces de la nota. Y esta cuenta, phi de x de t conjugado por phi de x de t, define la densidad de probabilidad, que al multiplicarla por dx define la probabilidad de medir ese x, que sería la probabilidad de determinar esa nota. Sería el equivalente al 0,42. Lo que pasa es que acá, como esto es algo de una distribución continua, en vez de sumar, sumo integrando. Y obviamente no me aparece el dividido por el total porque la función de onda está normalizada y siempre el total es como que vale 1. ¿Qué es lo que ocurre simbólicamente cuando divido la cantidad de veces que saqué una nota por la cantidad de notas que obtuve, que son 100? Es como estar simbólicamente normalizando. La única curiosidad es por qué lo pongo entre medio, pero repito, eso va a tener que ver con algo que oportunamente vamos a ver más adelante. Para esta cuenta daría lo mismo poner el X, como está indicado acá, por delante de esta cuenta, phi conjugado por phi, o por detrás de la misma. Con esto doy por terminada la clase del día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.